ahora hablamos de las diferentes maneras que hay de buscar a Dios, de conocer a Dios, comenzando por la experiencia de Dios. Esto es, decíamos, se divide en tres fases: la contemplación mínimamente de la naturaleza, de todo lo que nos rodea de manera natural, de nosotros mismos como seres, como entes naturales. A partir de la contemplación podemos arribar a la meditación de lo mismo, y con un poco de fe llegamos a la oración, a la adoración. Después dijimos, hay una segunda manera de conocer a Dios, que es a través del estudio de los textos sagrados, de la Biblia. Y someramente hablamos de una tercera manera de conocer a Dios, que es por medio de la revelación. Lo que ocurre con la revelación es que no participa en ella de ningún modo la voluntad humana. En la revelación se da el fenómeno de ir Dios al encuentro del hombre, ¿verdad? Sin lugar a dudas hay una disposición amorosa de parte de Dios en su voluntad de revelarse al ser humano. San Ireneo de León, padre de la Iglesia, en su Adversus Aereses, habla en varias ocasiones de una pedagogía de Dios en su revelación, en su acercamiento al hombre, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Lo dice en estas palabras: el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre, para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Bueno, acá habla, parecería ser, San Ireneo de León, de una idea de Padre separada de la idea de Dios. Esto tiene que ver con el misterio de la Santísima Trinidad, que a su momento iremos tratando. Tampoco es este un tema, el de la revelación, que vayamos a agotar en este video. Lo seguiremos tratando en videos sucesivos, lo mismo que temas tales como creencia y fe, que no se han agotado en los videos donde comenzamos a hablar de lo mismo. Históricamente han habido etapas en lo que hace a la revelación divina. Desde el origen, Dios se ha dado a conocer. Se constata en el Génesis, ¿verdad?, que desde la creación misma de Adán, de Eva, Dios se les revelaba, se les presentaba, se les ofrecía en comunión. En el misal romano, en la plegaria eucarística 4, se dice que cuando el hombre por desobediencia perdió su amistad en el pecado original, leo literalmente: cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres. Esa alianza de Dios con el hombre tiene sus hitos históricos en Noé, en Abraham, en la conformación del pueblo de Israel. Se tratan esto de hitos históricos en relación con la revelación divina. Según el capítulo de lo que se deriva, de lo que se puede interpretar del capítulo 9 del Génesis, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de la economía divina con las naciones, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Aquí iniciamos el concepto de la pluralidad de las naciones, un orden cósmico, social, religioso, también político. Hay en esta alianza con Noé luego se deriva un reconocimiento de figuras nacionales, tales como Abel el Justo, como el rey sacerdote Melquisedec, el mismo Noé, Daniel y Job. En una segunda fase tenemos la revelación de Dios a Abraham, que ya no se dirige al concepto de nación, de patria, tanto como a la gente dispersa, a los expatriados, a los periféricos. Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, tal como se concibe en el capítulo 12 del Génesis, para hacerlo a Abraham, lo que etimológicamente significa su nombre, el padre de una multitud de naciones. Dios le dice en el Génesis capítulo 12: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya no se ven
en este caso las naciones particularizadas, sino en conjunto. Patriarcas y profetas son los referentes de esta segunda etapa de revelación. Una tercera es en la conformación del pueblo de Israel. Es después de la etapa de los patriarcas que Dios constituye a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Tenemos aquí la figura de Moisés, ¿no es cierto?, como principal referente de esta tercera etapa. Así Israel se va a constituir en el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor, dicho así en el capítulo 28 del Deuteronomio. Es el pueblo, Israel, de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Ya en esta etapa y a través de los profetas, Dios empieza a formar y conformar su pueblo en la esperanza, en la promesa de salvación, en la espera de una nueva alianza de orden universal. Ya se empieza a hacer señalamiento de los pobres, los humildes del corazón, los que van a ser quienes mantengan esa esperanza, esa fe, la base sólida de esa alianza. Vamos, que está ya en los inicios infiriendo el tiempo de Jesús, el tiempo de Cristo, ¿verdad? Si bien en esa época era apenas un esbozo de promesa. Para esta tercera etapa aparece la mujer como figura relevante, referente, en personalidades tales, santas tales como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther, que conservan viva la esperanza de la salvación de Israel, de cuyo conjunto luego se va a derivar claramente la imagen de María, ¿no es cierto? San Juan de la Cruz, en su vida al monte, tal vez sea uno de los que mejor establecen ese eslabón entre estos tiempos remotos, antiguos, originales de nuestra fe, quien logra mejor ese vínculo a través de la promesa con la salvación y con el Salvador, Jesús. Cuando dice San Juan de la Cruz, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Lo que está estableciendo aquí San Juan de la Cruz es la direccionalidad que había desde estos tiempos remotos en relación con su propia esperanza destinada a objetivar en la aparición del Salvador, el Hijo de Dios. En el Concilio Vaticano II queda expresado: la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no hay otra revelación más importante que esta, aún otra vez desde los tiempos remotos, que la revelación de la aparición de Jesús como Cristo Salvador, que luego es la misma revelación que se va a continuar hasta el Apocalipsis de Juan, ¿no es cierto? El gran libro de la revelación. Juan, el apóstol, no hace más que establecer un bucle en su libro de la revelación en relación con aquella primera revelación, en principio establecida por Dios a través de Noé. En fin, desde ya que este tema no se va a agotar en un solo video, vamos a continuar en el video que sigue encarando el tema de lo que es la transmisión, la comunicación de la revelación divina. Ya hicimos ahí una pequeña referencia en relación con el Apocalipsis de Juan. Hay más casos, ¿no es cierto? Cierro pensando, acá se hace una mínima mención, los casos particulares, le llama este texto, de testimonio de revelación divina. Uno es el de Juan, ¿no es cierto? Otros pueden ser lo que queda testimoniado en el libro de revelación de Juliana de Norwich, una monja, el caso laico de Marjorie Kemp,
que ya también deja su libro de revelación. Ya vamos a ir a esas particularidades, al margen de las experiencias que el común de la gente pueda llegar a tener acerca de una revelación de Dios, a través de sueños, a través de experiencias, una experiencia íntima que me parece que quien la pudo haber sentido se le vuelve un tanto incomunicable, un tanto intransferible en lenguaje humano. A pesar de que existen, ¿no es cierto?, testimonios de revelación, como los casos que he mencionado, parecería ser que el discurso poético ayuda mucho a transmitir la experiencia de haber recibido algún tipo de revelación. Ya iremos profundizando con el tiempo en esos casos, en esas dimensiones. Por de pronto podemos empezar en el video que sigue, que tiene que ver con el tema de la transmisión de la experiencia de revelación divina. Por ahora espero que les haya agradado este video. Como siempre les pido compartan el video, el canal, suscríbanse, toquen la campanita. Me despido ya hasta el próximo video, esperando se encuentren lo mejor que se pueda en estos tiempos, con mucha paz de espíritu. Hasta pronto.